Muy bien, cuarto bloque de este sistema operativo de sede, un sistema operativo realizado a través de Notion que nos va a ayudar a trabajar de forma efectiva, nos va a ayudar a recoger nuestros procesos de negocio, nos va a ayudar a vivir de una mejor forma, a encontrar el propósito, y de propósito es de lo que trata este cuarto bloque. Es aquella pregunta tan importante de ¿por qué hacemos lo que hacemos? Hay una frase que te diré ahora en unos minutos literalmente a mí me estalló la cabeza cuando la escuché, ahora te la diré, pero lo que tenemos que encontrar en determinadas situaciones, en determinados momentos temporales de nuestra vida es el propósito. ¿Qué nos impulsa, qué te mueve a levantarte por la mañana, a realizar acción, o qué cosas te impiden levantarte por la mañana, que te están limitando, que te están frenando? Eso es el propósito, la visión. Hay conceptos distintos de cómo podríamos llamarte esto, pero reconocerlo, tenerlo registrado, apuntado, escrito, madurado, reflexionado, puede marcar la diferencia en aquello que haces. No es lo mismo dirigirte a un objetivo que tengas claro a hacer aquello que te va viniendo pues un poco a expensas del trabajo. En productividad ocurre mucho esto, ¿no? El que tiene abierta la bandeja de entrada, el correo electrónico, va trabajando al ritmo que le van marcando otros. Hay paradas típicas como puede ser contestar una encuesta, porque me ha llegado un correo de una encuesta, te llega cualquier impacto de alguien que no es cuestión igual que te compete a ti, o que sí hay que hacerla pero no ahora, y te pones enseguida con ello. Vamos un poco al socaire de lo que nos va viniendo, a los impactos que nos van marcando otros, ¿no? Entonces aquí en productividad hay una cosa importante, que es las urgencias de los demás no son mis urgencias. Tú debes de fijar tus objetivos, pero sobre todo que estén alineados con un propósito de vida, con un objetivo mayor que tú vas haciendo. Entonces, en esta sede, en este sistema operativo que estamos creando en Notion, hay distintos conceptos que conviene recordar. Conceptos tales como visión. La visión sería aquello que queremos construir, que queremos hacer, que queremos dedicarnos, pues por ejemplo en intervalos de 2 o 3 años o incluso más. Luego tenemos, por ejemplo, objetivos. Objetivos son aquellas cuestiones que podríamos realizar en menos de un año, ¿no? En periodos más cortos, ¿no? Y luego incluso podríamos tener OKRs, que son una especie de cúmulo de objetivos en los cuales nos marcamos realizar distintos objetivos, distintos logros, o en una especie de conjunto, y para ello tendremos que valernos de varios propósitos. Pero todo esto conviene tenerlo, esos proyectos que realizamos, esas acciones que hacemos, esa parte alta de nuestro bloque de acción del iceberg en el que estamos más enredados y más tiempo trabajando, tenemos que tener un sentido de por qué lo hacemos. Si no, el realizar cuestiones de trabajo sin ton ni son no tiene mucho sentido. Entonces, con ese propósito, que es un propósito cambiante, iremos trabajando e iremos avanzando. Fíjate que te quería enseñar en el bloque de propósito la pirámide de Maslow. Maslow es un filósofo en el que estableció una serie de principios, una serie de jerarquías en las que nos podemos ver inmersos a la hora de definir nuestro propósito. En la parte más baja de esta pirámide de Maslow están cuestiones como el alimentarnos, el descanso, el sexo, la homeostasis, el estar un poco en control, en dar satisfacción a aquellos instintos, a aquellos valores, a aquellas necesidades humanas más básicas, como puede ser la alimentación, la vivienda, etcétera. Entonces, una persona que por primera vez se acerca a un trabajo o no tiene muchas competencias o muchas aptitudes con P, obviamente para procurarse ese alimento, para pagar la hipoteca, para pagar la factura, debe acercarse a trabajos que igual la parte de propósito, si se la planteas, te dice que no quiere ni verla. Él quiere ganar X cantidad de dinero pues para su vivienda, para sus valores básicos, ¿no? Esa necesidad, ese gasoil, esa factura y demás. Y a medida que vamos ganando seguridad, vamos ganando otras cuestiones, nuestro propósito va elevándose. Entonces, el por qué hacemos lo que hacemos va a depender del momento temporal en el que tú te encuentres, del momento de madurez que tú te encuentres en relación con determinadas cosas. Entonces, para documentar este propósito, yo te propongo hacerlo en una base de datos. ¿Por qué? Porque una base de datos nos va a permitir ir registrando nuestro propósito, que será cambiante a lo largo del tiempo. Así que vamos a hacer una pequeña base de datos con una especie de campo que voy a interpretar o voy a dar de alta aquí un poco al vuelo, y veremos cómo nos puede servir para
superar esa frase que te quería transmitir, que es increíble. Y la frase es: ineficacia es no saber bien qué quieres, pero matarte para conseguirlo. Esta frase a mí me reventó la cabeza cuando yo la escuché, porque yo he sido del más y más, de trabajar más y más sin objetivo ninguno. No había madurado, no había pensado, no había documentado nunca mi propósito. Yo era trabajar, 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 pero estaba anclado siempre en esa fase o en esta parte más baja de Maslow, ¿no? En una especie de necesidad que no era tal. Entonces, te invito a que veas esa fase o en qué momento estás, porque el propósito va a ir cambiando. Entonces, en esta base de datos mejoraremos esta frase de ineficacia en matarte a trabajar sin saber muy bien lo que quieres, porque aquí incluye en ese propósito también conocerte mejor, madurar, y por eso este sistema de 4 bloques que te propongo con Sede te va a permitir todas estas cuestiones. Entonces vamos a crear una base de datos que recoja nuestros propósitos en determinadas fechas. Lo haremos con un campo de tipo fecha, o lo haremos, por ejemplo, con un select, con un desplegable, para decir si lo que estamos trabajando es, por ejemplo, la visión, es un objetivo, es un OKR, es un proyecto suelto, y así nos permitirá ir ordenando paquetitos de información para forjar, para mejorar, para trabajar nuestro propósito, siempre de una forma que cuando lo leamos nos cree una sensación de estar haciendo lo correcto, de esa frase inicial que planteábamos al principio: ¿por qué haces lo que haces?, que resuene muy bien contigo. Así que no sigo contándote cuestiones del propósito, porque como ves es un tema que me interesa muchísimo. Es un sistema que marca la diferencia en aquello que haces cada día, pero obviamente, como te digo, requiere de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de ir pasando etapas, y por eso te propongo de hacerlo de una forma temporal, sin un grado de exigencia que sea alto, sino simplemente por disfrutar un poco de distintas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a crear una base de datos que será una base de datos, por ejemplo, una vista de tabla, una base de datos en blanco, y aquí la vamos a llamar, pues por ejemplo, nombre, lo dejamos, y en la etiqueta vamos a llamar, por ejemplo, tipo, para englobar, para que recoja esa parte de visión, esa parte de determinadas cuestiones que dependen del espacio temporal, ¿no? Tipo o espacio temporal, podríamos llamarlo, sí, espacio temporal, recordándote que visión alude a aquello que persigues con más de 2 años, la parte de objetivo es un objetivo más pequeño, y luego el proyecto, que podría ser más pequeño, o necesitas varios proyectos, por ejemplo, para desarrollar un propósito. Entonces hacemos estas etiquetas y ahora iremos renombrándole, y yo puedo poner, por ejemplo, lo que yo creía que era mi propósito, ¿no? Encontré esta frase y la quiero trasladar aquí, ¿no? Ineficacia es no saber bien qué quieres, pero matarte a trabajar, ¿no? Ese es ese objetivo, ese voy a hacer el más y más, que no te das cuenta de por qué haces más y más, porque no tiene un propósito determinado, ¿no? Entonces, a veces te sientes incómodo, estás mal, por ejemplo, en el trabajo en el que estás, porque nunca te has planteado si quieres estar ahí, o nunca te has planteado voy a entablar acciones para salir de este trabajo que no me gusta, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué espacio temporal podríamos tener aquí? Pues vamos a crear una especie de propiedades para que así tengamos ese menú que te decía de añadir opciones. Este va a ser de tipo selección, y vamos a añadir una opción, por ejemplo, esta va a ser visión. Vamos a crear otro campo que va a ser, por ejemplo, el que habíamos dicho, objetivos. Podríamos tener otro campo que sean proyectos, y con esto lo dejamos, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos ineficacia en no saber bien qué quieres, pero matarte a trabajar. Yo creía que este era una visión mía, ¿vale? Y entonces lo etiqueto como visión. Y ahora vamos a crear también el campo fecha, para que nos ayude a poner cuándo definimos ese propósito, cuándo hacemos esta reflexión. Entonces, fecha del registro, por ejemplo, ¿vale? Y podemos poner aquí fecha del registro, aceptamos, y aquí nosotros pondríamos, por ejemplo, el día de hoy. Está el 14 de mayo del 2023. Esto lo podemos reordenar, podemos poner la fecha del registro, el nombre y el espacio temporal, pues hemos considerado que es una visión que tenemos. Si nosotros vamos mejorando, si nosotros vamos encontrando otros propósitos, otros objetivos, otras cuestiones
que ocupan ese propósito, esa parte más inteligente, esa parte más de ecuanimidad, esa parte más en definitiva, de buscar y de perseguir un para qué, un por qué haces lo que haces, lo iremos mejorando y lo iremos trabajando aquí. Entonces, quería trasladarte esto, trabajaremos más el propósito, de hecho, el propósito prácticamente es un bloque del que yo hablo en mi lista de distribución, en un newsletter que mando de lunes a viernes, sobre todo hablo de propósito, el por qué haces lo que haces y ahí está recogido todos estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a terminar nuestra base de datos, nuestro propósito, lo podemos denominar aquí, la vamos a incluir en este desplegable por si nosotros queremos plegarla o desplegarla para trabajarla, y si te fijas es una parte de nuestro bloque que irá creciendo e irá madurando, pues como la propia pirámide de Maslow. Al principio tendrás propósitos que no serán muy de autorrealización, no olerán tanto a incienso, tendrán mucha más necesidad económica, tendrán más alimentación, hipoteca que pagar y más cuestiones en las que el propósito ni entra en juego, pero a lo largo del tiempo, conforme vaya transcurriendo este bloque te va a dar mucho sentido a aquello que haces, ¿no? Te va a dar esa parte reflexiva del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, en conjunción, en maridaje con el bloque de mente extendida de segundo de Jardín Digital, de Zettelkasten, estos dos bloques son auténtico oro para un sistema de realización personal, si me apuras, que complementa el bloque de acción y el bloque de proceso. Entonces, hasta aquí esta parte de propósito, estos 4 bloques. Ya no vamos a entrar o ya no voy a desarrollar más ideas de estos 4 bloques en esta lista de YouTube, en este conjunto de vídeos que estás viendo, pero sí que voy a ir haciendo algunos vídeos o varios de ellos, dependiendo de qué audiencia tienen, si tienen interés o no, sobre todo del bloque de acción. Vamos a ver un montón de ideas del bloque de acción en el sentido de tratar metodologías, métodos, matrices, sistemas de seguimiento de hábitos, sistemas de control de proyectos, sistemas de OKR, un montón de cuestiones que ocupan el día a día, y esta parte más de incienso, más de desarrollo personal, te la dejo a ti porque es un proceso personal que tú debes de seguir, que tú debes de trabajar, ¿no? En este sentido, podría recomendarte un montón de libros que trabajan en estas cuestiones, pero como digo, son más personales, requieren una inversión de tiempo que no todo el mundo está dispuesto a emplear, y así que quería señalarla, pero es un bloque importante, al menos tenerlo registrado, crear una primera entrada. Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito si vas a crear una empresa? Si estás trabajando en un trabajo actualmente, ¿por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Si tu contestación es de parte de para pagar una hipoteca o porque necesito comer, pues estás en parte baja de la pirámide de Maslow, y que sepas que conforme madures, vayas trabajándote tú personalmente o incluso el tiempo vaya haciendo mella en tu cuerpo físico, irás subiendo de niveles, y por eso propósito viene bien tenerlo documentado. Espero que esta parte de propósito no haya salido muy desordenada. Quédate con la idea, trabájala porque es un trabajo personal. Y cerramos, por tanto, aquí este ciclo, esta lista de sede, esta lista en la que pretendía darte unas bases con 4 grandes bloques, con 4 grandes columnas, con 4 grandes patas de una silla, para que ahora te asientes sobre un sistema mucho más firme y en el que vayas desarrollando pues aquellos bloques que más sentido, que más coherencia tengan contigo mismo. Igual eres trabajador y tienes que dedicarte al bloque de acción. Igual eres gerente, eres responsable, eres CEO de una empresa y tienes que trabajar más, por ejemplo, el bloque de proceso o incluso tu segunda mente extendida, o igual has superado todas estas fases de las que te hablo y te interesa más trabajar en propósito. Entonces, Notion te da una opción, una posibilidad de trabajar con esta herramienta que a mí me parece fantástica. Así que dale una oportunidad, no te quedes con todo lo que te he contado, sino que suelta la mano, ponte a trabajar, que es la única manera de que veas el potencial que tiene utilizar Notion o cualquier herramienta para construir un sistema operativo que vaya contigo, que te ayude y demás. Compartiré este sistema, este gran bloque que hemos creado con sus bases de datos, con sus bloques, para que empieces si quieres y no lo hagas todo a mano, partiendo de esta base y ya creando tu propio sistema operativo. Así que último vídeo de esta lista de YouTube, y en los siguientes veremos metodología, GTD,
no rompas la cadena, tracker de hábitos, cálculos, matrices, un montón de cuestiones que ayudarán en tu día a día a que no trabajes más, sino que trabajes de forma más inteligente. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.